La caza en el océano es un proceso emocionante y complejo. El entorno submarino es un entorno duro y competitivo donde los animales salvajes desarrollan tácticas de caza y habilidades únicas para sobrevivir. Las orcas se consideran una de las cadenas alimenticias más importantes del océano y uno de los cazadores más temidos del océano. Estés donde estés, deja que Documental de Animales decodifique el mundo salvaje a través del video. Ataques de orcas que prueban que son los principales depredadores en el océano. Las orcas, Orcinus orca, a menudo consideran a las focas como uno de sus principales tipos de cebo. La caza de focas es una de las tácticas de caza características e impresionantes de las orcas. Las tácticas inteligentes y la capacidad de observación ayudan a las ballenas a encontrar la ubicación principal de las focas. Cuando las orcas encuentran a las focas, se acercan y preparan un feroz ataque. Se sumergió en el iceberg donde yacía la foca y luego persiguió agresivamente a la foca. Una de las tácticas características de las orcas cuando cazan focas es crear olas para desequilibrar y asustar a las focas. Usan sus colas grandes y poderosas para golpear el agua, provocando una fuerte ola. La perturbación y la presión de las olas a menudo hacen que las focas se desplacen sin control. Después de crear olas, las orcas entran y capturan a las focas saltando a la superficie y usando sus afiladas garras para arrastrarlas bajo el agua. Usan fuerza y técnica para derrotar y controlar a sus presas. La caza de ballenas jorobadas es una táctica de caza bastante compleja y requiere la cooperación y las altas habilidades de caza de las orcas. Las orcas rastrearán y encontrarán la ubicación de las ballenas jorobadas. Pueden identificar una ballena jorobada a distancia al escuchar sus llamadas o al detectar sus huellas de agua cuando soplan agua con un snorkel. Las orcas usan su velocidad y fuerza para acercarse a las ballenas jorobadas. Por lo general, se mueven rápidamente y se acercan rápidamente por detrás o por debajo de su presa. Después de crear olas, las orcas atacan a las ballenas jorobadas con garras y dientes afilados. Pueden golpear áreas débiles de sus presas como el abdomen, las aletas y la cola para herir e incapacitar a las ballenas jorobadas. Las orcas seguirán atacando y acercándose a la ballena jorobada para controlar y derrotarla. Usan su fuerza y técnica para derrotar a sus presas y evitar que escapen.
Cazar ballenas jorobadas requiere mucha consideración y habilidad, ya que las ballenas jorobadas son grandes y también pueden defenderse usando sus poderosas colas y aletas. Sin embargo, las orcas han desarrollado tácticas y habilidades para cazar ballenas jorobadas con éxito. En la naturaleza, las orcas y los grandes blancos a menudo se evitan o mantienen una relación competitiva. Se observan algunos casos de orcas atacando a grandes tiburones blancos generalmente cuando las orcas son grandes y cooperan en la caza. Las orcas tienen la habilidad y la fuerza para atacar a los grandes tiburones blancos y usan tácticas para atacar desde el agua a atacar por la espalda. El gran tiburón blanco es uno de los tiburones más grandes y poderosos del océano. Con una fuerza y defensa considerables. Sin embargo, tampoco pudo escapar de la muerte cuando estaba rodeado de orcas. Los leones marinos son focas relativamente pequeñas y no son la principal presa de las orcas. Sin embargo, en tal entorno no puede evitar los ataques de las orcas. Estas focas son más pequeñas y débiles que las orcas. Suelen vivir en cazar en grupos. Cuando hay un ataque de orcas, a menudo se esconden o intentan defenderse para escapar de la muerte. Sin embargo, a veces las orcas pueden acercarse a los leones marinos y atacar saltando a la superficie. Y usando garras afiladas para atacar a sus presas, con muchas puñaladas directas al cuerpo, haciendo que el león marino no pudiera resistir. Para cazar leones marinos, las orcas están listas para correr directamente al lugar donde se reúnen los leones marinos. Se lanzó fuertemente a tierra para atacar al lobo marino, haciendo que esta especie huyera asustada. Desafortunadamente para los cachorros de lobo marino que caen en sus bocas. Las orcas, Orcinus orca, no son comedoras de pájaros y su dieta se centra principalmente en peces, focas, ballenas jorobadas y otras especies acuáticas. Sin embargo, en algunas situaciones especiales, las orcas pueden comer pájaros como parte de su dieta. Se acercó suavemente al lugar donde estaban los pájaros y esperó. Si el pájaro bebé se distraía, rápidamente saltaba y mordía al pájaro. Cabe señalar que los comportamientos depredadores de los animales salvajes pueden variar y depender de muchos factores, como el hábitat y los recursos alimentarios disponibles. No es natural que la cobra se le conozca como el rey de las serpientes, además de poseer una de las más venenosas del mundo.
La fuerza de la cobra radica en su fortaleza, en su sorprendente calma. Pero esta vez, otro temible depredador le dará a la cobra el sabor de la muerte. Las águilas tienen cuerpos grandes y fuertes, por lo que las serpientes que atrapan también serán más grandes, independientemente de si la serpiente es inofensiva o venenosa. A pesar de poseer un veneno mortal, la cobra de la jungla todavía tiene que morir ante las afiladas garras y los poderosos picotazos del águila. Esta águila está teniendo una confrontación intransigente con una cobra de la jungla. Es originaria de África y también es la serpiente más larga del género cobra. Su veneno puede ser fatal para la víctima después de solo 30 a 120 minutos si no se trata. Sin embargo, ante los depredadores, la cobra es bastante tímida y no se atreve a atacar. Mientras tanto, después de un rato de sondear al oponente, el águila usó sus garras afiladas y su pico duro para lanzar un golpe final a la cobra. A pesar de ser un cazador de serpientes, el águila marrón no es inmune al veneno de serpiente. Solo tienen una defensa natural contra las mordeduras con patas gruesas. Cuando cazan, a menudo se posan en la copa de un árbol o acantilado donde pueden tener la mejor vista a veces están casi inmóviles. Pasan gran parte del día posados en los árboles y se desplazan de un árbol a otro en distancias cortas. Las águilas parecen ser muy aficionadas a la caza de serpientes, cuyas presas a menudo se dejan caer al suelo y se matan en el suelo. Además, también poseen una velocidad extremadamente rápida. La serpiente venenosa de rayas horizontales que nadaba bajo el agua, en un instante fue recogida por el águila en el aire. Esta es una serpiente krait de mar, una serpiente con veneno mortal. El veneno nervioso del krait de mar es muy fuerte. Los kraits marinos pasan la mayor parte de su tiempo en el agua, pero a veces todavía salen a la superficie a respirar, y ahí es cuando a menudo llega el peligro. En el aire, luchó ferozmente tratando de escapar de las garras del águila. Después de luchar por un tiempo, la serpiente aún se perdió y se convirtió en comida para el águila después de regresar al nido. Como la mayoría de las águilas serpiente, cuando son atrapadas se tragan la serpiente entera. Sin embargo, con serpientes que son demasiado grandes, usarán sus picos curvos para arrancar a sus presas, pero esto es raro. El águila se precipita al suelo, su objetivo es la serpiente africana. Esta es una serpiente venenosa, conocida como el ataúd de la muerte en África.
El águila arrastró a la serpiente a un lado del camino y comenzó a cortar la carne. El águila demostró tener experiencia al picotear repetidamente la cabeza y los ojos de su presa, haciéndole incapaz de defenderse con sus colmillos venenosos. Las águilas a menudo usan garras afiladas para matar a sus presas. Pero en este caso el águila decidió comerse viva a su presa. Creo que el águila paralizó a la serpiente, haciéndole incapaz de levantar la cabeza para defenderse, aunque todavía estaba viva. El águila luego devoró viva a la serpiente venenosa. El águila también es muy sabia, ya que solo come la carne de una serpiente venenosa. La parte del cuerpo que contenía el veneno fue dejado por un lado. Además de serpientes, esta águila también come lagartijas, sapos, aves terrestres y algunos otros pequeños mamíferos. Una manada de cachorros de jabalí estaba comiendo con su madre y uno de sus cachorros fue capturado. El depredador pellizca implacablemente a la presa contra el suelo y le da golpes fatales que la asfixian hasta la muerte. Finalmente se dirigió a un arbusto cercano para comer carne. Al referirnos a las aves, a menudo pensamos en animales voladores, pequeños, coloridos, cantores e inofensivos, y pocos parecen enumerar a las aves como animales aterradores. Con armas equipadas de forma innata, las águilas pueden matar grandes bestias como primates en lo alto de los árboles altos. Además, con su gran tamaño corporal, garras largas y afiladas, rápida velocidad de movimiento y ojos agudos, son los depredadores del cielo más grandes y fuertes del mundo. Como depredadores, las águilas cazan la mayoría de los animales de tamaño pequeño a mediano. La presa del águila se encuentra a unos 98 pies sobre el suelo. Estas grandes presas tienen una fuente de alimento de frutas. Posee una muy buena habilidad para escalar, pero los monos tienen la desventaja de que no pueden ver ambas direcciones al mismo tiempo. El mono o el perezoso son las mejores opciones para las parejas de águilas que crían crías. Cuando el mono estaba ocupado comiendo, el águila comenzó a actuar. Estas águilas feroces poseen largas garras con amplia envergadura. Su habilidad para atacar desde el aire es extremadamente formidable.
Gracias al juego de garras más grande de cualquier águila, las águilas capturan regularmente presas de un peso bastante grandes. Los machos suelen atrapar presas más pequeñas, mientras que las hembras capturan presas más grandes. Con presas más grandes que no pueden traer de vuelta al nido, comerán en el lugar y volverán una y otra vez para comer. También tienden a sentarse y esperar a sus presas en los bosques. Esperarán pacientemente cuando hayan volado en el cielo y detecten presas entrando en la cueva. En el proceso de espera, si detectan otras aves revoloteando cerca, también serán presa de las águilas. Aunque el mono puede salir fácilmente del rango de presa del águila, con solo una pequeña abertura, se convertirá en una presa débil. Las águilas pueden transportar presas fácilmente con el peso de un mono. La madre águila gasta mucha energía en la caza porque las crías necesitan mucha comida. Los padres cuidarán de ellos durante unos 2 años. A menudo traen a casa monos o perezosos. Las águilas han matado tantos monos que se han convertido en el terror de los monos. Huir frente a las águilas arpías está arraigado en su psique. Un águila resultó gravemente herida, se le rompieron las alas, casi pierde la capacidad de cazar. Atrapó a un mono y no pudo volar. Pero los monos todavía están muy asustados. Solo se atreven a observar tímidamente y tratar de salvar al otro mono. Algunos valientes se acercaron con curiosidad, pero luego huyeron sin atreverse a vengarse. Solo la madre mono trató de apresurarse a rescatar a su bebé. El águila sigue siendo muy agresiva, amenaza constantemente a la madre y a otros monos. Aunque las alas del águila están lesionadas, su habilidad para usar las patas y el pico sigue siendo muy eficiente. La madre mona no tiene forma de hacer retroceder a su bebé. El águila se comió al mono bebé. Al final, el mono bebé aún murió bajo las garras del depredador. La madre mono, a pesar de sus mejores esfuerzos, todavía estaba impotente viendo cómo mataban a su hijo. Aunque la escena era cruel, tuvimos que aceptarla como la ley de la naturaleza. La naturaleza salvaje siempre es tan cruel, así es como existen los animales salvajes. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Las serpientes venenosas son reptiles de sangre fría, de la misma clase que los animales escamosos como lagartos y los geckos, pero tienen dientes. Además, también son animales sin orejas, sin nariz, pero muy oyentes y muy agudos. Pueden oír y oler olores de lejos.
El veneno es el arma principal que les ayuda a repeler a los grandes depredadores. Para cazar esta peligrosa presa, las águilas comedoras de serpientes a menudo atacan a sus presas desde arriba usando la fuerza para patear la cabeza de la serpiente y usar garras afiladas para causar lesiones. Las águilas arriesgan sus vidas para cazar presas extremadamente venenosas para sus comidas. Sin embargo, esta presa no se somete fácilmente y crea una batalla a muerte. Las águilas no son inmunes al veneno de las serpientes y dependen de la velocidad y la fuerza para evitar ser mordidas. Todas las águilas serpiente son capaces de defenderse de las mordeduras con pieles gruesas en las patas. También tienen que lidiar con la estrategia de enrollamiento apretando a la serpiente venenosa. A pesar de poseer un veneno mortal, la cobra real, la serpiente de sangre fría más peligrosa de la jungla, aún tenía que morir ante las afiladas garras y los poderosos picotazos del águila. Al pelear, las águilas no tolerarán esta peligrosa presa. Cuando son atacadas las serpientes venenosas, aprovecharán al máximo sus defensas y lanzarán mordeduras mortales a los depredadores. Sin embargo, el águila también ha demostrado ser un excelente depredador cuando da la espalda para bloquear a los depredadores, lo que hace que las mordeduras de la serpiente se deslicen entre las plumas del águila. Las águilas a menudo agotan la serpiente para esperar la oportunidad de atacar desde la parte posterior de la presa. Cuando llega la oportunidad, el águila usa sus afiladas garras para agarrar a la serpiente. Luego le rompe el cuello con las patas para matar a la presa. La serpiente venenosa finalmente sufrió el destino de los cazados. Sostenida por las garras del águila, la serpiente venenosa luchó por defenderse. Sin embargo, todavía fue brutalmente destrozado por el enemigo. Muchas preguntas sobre el hecho de que las águilas no son resistentes al veneno, pero comen serpientes venenosas. ¿Cómo no se envenenan? Entonces esa es la razón. El águila demostró tener experiencia al picotear repetidamente la cabeza y los ojos de su presa, haciéndole incapaz de defenderse con sus colmillos venenosos. Por lo general, las serpientes venenosas contienen veneno en la cabeza, por lo que al comer, las águilas se saltarán esa parte. Algunos tipos de serpientes tienen una distribución de veneno en el cuerpo. Por ejemplo, en este caso, un águila se está comiendo viva una serpiente venenosa. Esta es la serpiente más venenosa de las praderas africanas. El águila también es muy sabia ya que solo come la carne de una serpiente venenosa. La parte del cuerpo que contiene el veneno se queda atrás. No solo cazan serpientes venenosas. Las águilas también cazan otras aves o mamíferos.
Mira cómo esta águila mata a su cachorro de jabalí en presencia y temor de su madre y otros cachorros de jabalí. Este animal también puede cazar presas muchas veces más grandes que su cuerpo. Suena ridículo, pero es absolutamente cierto. Con fuertes patas, el águila atacó y arrastró a las cebras desde lo alto de la montaña, provocando que las presas quedaran gravemente heridas o incluso murieran en el acto. A partir de ahí, las águilas tendrán una comida satisfactoria sin gastar mucho esfuerzo para controlar y matar a sus presas como la caza normal. La cruel naturaleza salvaje enseña a los depredadores cómo sobrevivir sin piedad. No pueden evitar cazar. La tolerancia a la presa es a expensas de sus vidas. Deja tus pensamientos abajo. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir haciendo videos más interesantes en el futuro. Hola y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubrámoslo en Documental de Animales. Suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.